Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice: Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te lo leo en otra versión, dice: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra versión dice: Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre, y en su humillación llegó el extremo de morir como mueren los criminales en la cruz. En síntesis, entonces, lo que vemos aquí es la demanda que Pablo les hacía a los filipenses, a las personas de Filipos. Les decía que haya en ustedes las mismas actitudes de Cristo Jesús. Eso podría resumir el devocional de este día. Que todos los días practiquemos las mismas actitudes que tenía Cristo Jesús. Así de simple, pero así de profundo y así de poderoso. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes? Y aquí el texto nos explica. Qué bueno que podemos seguir leyendo el texto, porque el mismo texto nos explica. Dice: no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo. Estamos viendo en estos días en nuestro país, en México, un montón de información sobre los políticos, sobre sus propuestas, y creo que atrás de eso también está que hay una lucha por el poder, no principalmente de una persona o de otra persona, sino de los grupos que están luchando por el poder. Y vemos cómo la guerra así es encarnizada, ¿no? La lucha por conseguir el poder en este mundo es encarnizado. Es una cuestión que se ve tan constantemente. Tú puedes ver las historias del siglo I y gente moría por la ambición del poder. Puedes ver, por ejemplo, la serie en Netflix, esta serie del Papa Alejandro VI, por ejemplo, los Borgia, y es una lucha encarnizada por el poder y llena de truculencias y llena de tanta suciedad y también de crímenes, porque al poderoso hay que desaparecerlo para que alguien lo suceda. Y cuando el Papa Alejandro VI llega al poder y lo hace por medios criminales, luego él tiene 2 hijos y pone a uno de ellos como su guardia personal, jefe de su guardia personal. Y este hijo suyo también es un criminal, anda matando gente por acá y por allá con tal de cuidarle las espaldas a su padre. ¿Y todo por qué? Por el poder. Uno de nuestros grandes problemas aquí en nuestro país es justamente los grupos de poder, la lucha por el poder. Y es lo que estaba haciendo también problemas
en el siglo I en esta iglesia. Personas que ambicionaban el poder. Personas que no podían estar cómodas si no ejercían el poder. Y es que el poder es bien seductor. Pablo entonces, ¿qué hace? Hace un llamamiento a los filipenses, a esta iglesia, y les dice que haya en ustedes las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un siervo. Es impresionante y es todo lo contrario de lo que puede haber en este mundo, esta ambición y esta guerra por el poder. Jesús era tremendamente poderoso. Dice aquí el texto, él era el Dios creador, siendo por naturaleza Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se tomó la naturaleza de un siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces fíjate lo que hace Jesús. Fijémonos lo que hace Jesús. Él que es el dueño del poder, Él que tiene todo el poder, Él que concentra en su persona todo el poder. Lo que hizo fue volverse un esclavo, volverse un siervo. Y desde esa humillación y desde esa actitud de soltar el poder, es como logró hacer su trabajo de transformación en las vidas de las personas. Hemos citado esta parte de su diálogo con sus discípulos. Les dijo así a sus discípulos: los reyes de las naciones se enseñorean de las naciones que gobiernan, dominan sobre las naciones que gobiernan. Pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el más grande será el siervo de todos ustedes. Y en otro texto, Jesús mismo dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Es decir, dar su vida en rescate por muchas personas. Así que el grande desafío de este paso hacia la madurez, de este desarrollo hacia la madurez, es cuando una persona no ambiciona el poder. No ambiciona el poder por el poder mismo. No quiere tener el dominio sobre las demás personas. Es lo que hizo Jesús. Él simplemente se hizo un siervo, se hizo un esclavo de las personas y entregó todo el poder. Pero no es fácil. No es fácil tener esa actitud de Cristo Jesús. Siempre queremos sentirnos más. No sé por qué, pero tenemos esa desesperación interna de sentirnos mejor que los demás, de sentirnos más que los demás, de sentir que tenemos más que los demás y de humillar a los demás. El texto de Filipenses dice que haya en ustedes las mismas actitudes de Cristo Jesús. Eso resume el devocional de este día. Que haya en ustedes las mismas actitudes de Cristo Jesús. Ese es el desafío de una vida madura, de alguien que ha dejado los pupitres de la primaria para estar en la secundaria o en la preparatoria, porque los pupitres de la primaria ya le quedan pequeños. O sea que está avanzando en su fe, en su espiritualidad. No se ha quedado estancado. Pero cuando vemos a una persona
seguir ambicionando el poder, seguir queriendo concentrar el poder y usar el poder para su propio beneficio. Entonces, lo que estamos viendo es que no ha avanzado. Se ha quedado en los pupitres o en las sillas de la primaria. Que haya en ustedes, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.